buenas noches y gracias por acompañarnos nuevamente en Panorama Político. Esta noche discutiremos acerca de algunas decisiones, algunas elecciones que se dieron durante la semana y para ello esta noche me acompaña Miguel González, periodista independiente, Enrique Naveda de Plaza Pública, Carolina Leverón, parte del equipo de política de Noticiero Guatevisión y su servidora Lourdes Hércules. Empezamos con una de las elecciones que tiene los ojos del mundo puestos sobre Estados Unidos y es la elección de Donald Trump, el polémico republicano, como presidente de Estados Unidos. Yo quisiera lanzar la pregunta a alguno de ustedes que me pudiera contestar. ¿Esto es algo que se podía prever? Según las estadísticas, según las encuestas, no era así. Todos apuntaban a que era Hillary Clinton quien iba a ganar estas elecciones. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, muchas gracias. Hasta el viernes, previo a la elección de Estados Unidos, la mayoría de encuestas, salvo una, decía que Hillary Clinton iba a ser la presidenta. Incluso hubo medios que decían que era matemáticamente imposible que ganara Donald Trump. Yo conversaba con unas colegas el sábado en la mañana y les decía que me llamaba la atención cómo Fox en Twitter estaba dando datos distintos que proyectaban que Hillary se había estancado y que Trump iba a ser el presidente. Todavía hubo mucha incredulidad frente a los datos, pero las encuestas ya habían demostrado en general su equivocación en dos procesos grandes este año. En Colombia, donde ganó el no, pese a que las encuestas decían que el sí se iba a imponer, y en el Reino Unido con la salida de la Unión Europea. Entonces, a partir de esos tres hechos, yo creo que vamos a tener que tomar con mayor cuidado las encuestas, que alguna gente las sigue llevando como que fueran una profecía, y son instrumentos que miden momentos concretos. Y más allá de las encuestas, ¿qué ven ustedes? Bueno, había gente que había asegurado que iba a ganar Donald Trump y era, en algún caso, personajes creíbles. Recuerdo la ocasión en que un profesor universitario que venía haciendo predicciones sobre las victorias en las elecciones desde hace por lo menos 5, 6, 7 procesos y que no había fallado en ninguno, es decir, que la gente decía que era el tipo que tenía mejor medida la temperatura electoral de Estados Unidos en los últimos 20, 30 años, él dijo va a ganar Trump, no hay manera de que gane Hillary Clinton. De todas maneras, y es cierto lo que dice Miguel, los instrumentos de medición han estado fallando, no solo ahí, sino también en otro gran proceso electoral como el español, que se ha dado entre el año pasado y este. Y todos han tendido a fallar en la misma dirección. Eso quiere decir que los instrumentos no están siendo capaces de captar un viraje en la cultura política de ningún país en concreto, sino de todos los países occidentales y que tienen que redefinirse esas maneras de medir. La victoria de Trump era más previsible hace una semana que hace un año. Cuando él era candidato en las primarias de Estados Unidos, nadie, absolutamente nadie lo tomaba en serio. Y ahora ya se veía la posibilidad de que accediera y que compitiera en semejantes condiciones con Hillary Clinton. Al final, la victoria de Trump, recordemos que no es por voto popular y que de haber conseguido esto, lo decía Nate Silver, uno de los principales expertos en encuestas y uno de los principales derrotados en Estados Unidos, porque en las elecciones pasadas logró predecir el resultado, creo que de 48 estados con exactitud, ¿verdad? Ahora él decía, análisis a posteriori, si de cada 100 votos que recibió Trump, uno hubiera ido para Hillary Clinton, Clinton tendría más de 300 electores. En realidad se quedó cerca de 200, ¿no? O sea, solo con un cambio de 2%, los resultados hubieran transformado. Creo que ahora, bueno, sí. ¿Cómo ven las repercusiones? Un día después de la elección, esta parte de la región amaneció así como con una sensación fatalista respecto a la elección de Trump. ¿Creen ustedes que se va a repuntar el racismo? ¿Creen que estos mensajes contra
los migrantes o las políticas de los migrantes cambiarán con Trump en la presidencia? ¿Cómo afecta a este lado de la región ese tema o se quedó únicamente en discursos? No, de hecho ya ha afectado. Yo he estado hablando en las últimas semanas con migrantes que están en Estados Unidos, con amigos que viven allá, en todo nivel, ¿no? Desde estudiantes de doctorado universitarios hasta gente que está trabajando en los mercados o ayudando a otros migrantes, y dicen que el clima se ha vuelto insufrible, irrespirable, y que de veras tienen mucho miedo de que los crímenes raciales repunten, y repunten con gravedad. Quizá cara a nuestros países y de manera inmediata, ese es el primer efecto, el efecto más inmediato que ha tenido, no la victoria de Trump, sino la campaña de Trump, que ha sido una campaña extremadamente xenófoba y racista. En segunda instancia, yo hablaría de las deportaciones. O sea, sabemos que el gobierno de Obama ha sido el gobierno, le llamaban deportador en jefe, ¿no? Es el presidente que más migrantes ha deportado en su mandato, más de 2 millones. Es probable o es casi increíble que Trump vaya a estar por debajo de esas cifras. Miguel, si nos puedes contar un poco, porque creo que sí, por un lado está el tema de, por ejemplo, las estadísticas, las encuestas, pero creo que lo que más sorprendió de esta victoria es que a pesar de todo esta cantidad de discursos tan extremistas, tan agresivos y controversiales, él haya obtenido este triunfo. Muchos lo catalogan como algo histórico, todas estas reacciones que han habido. ¿Tú cómo ves este tipo de efectos? Yo creo que uno de los factores que influyó en las mediciones que hacían las encuestas fue la ayudita que a Trump le dio el FBI. 10 días antes instala en la discusión de nuevo el tema de que Hillary Clinton usó una cuenta privada para enviar mensajes. El fondo de la campaña se dejó de un lado por discutir una cosa que no era fundamental. Entonces eso no todas las encuestas lo midieron, el efecto que iba a tener esa ayudita, y aunque 2 o 3 días antes de la elección saliera otra vez el director del FBI a decir que no iban a proceder penalmente contra Hillary Clinton, pero eso influyó en la gente. Pero de vuelta a lo que dice Enrique, cuando vemos que hay más o menos 2.2 millones de gente de Guatemala en Estados Unidos, según los datos de la Cancillería guatemalteca, que nos mandan al año hasta 10,000 millones de dólares, aunque el Banco de Guatemala habla de 7,000 por ahí, pero la gente que viene a pasear trae plata en la bolsa y eso no está registrado. Hay mucho temor de la gente que ya tiene, que está documentada en Estados Unidos, pero un montón dicen que qué va a pasar. Y en los últimos días, concuerdo con lo que dice Enrique, que yo estaba hablando con compatriotas de allá, y los han comenzado a insultar a los mexicanos, porque para mucha gente de Estados Unidos somos mexicanos todos los latinos. Están diciendo que se regresen a su país, que comiencen a prepararse para saltar el muro si quieren regresar. Claro. Y yo no creo, no sé, mucho del miedo que genera la elección y que lo vimos en cabeceras de diarios importantes en el mundo, en donde era entre estupor y menos indiferencia. Y, por ejemplo, el periódico de Cataluña, España, tituló Dios perdone América, o Liberación de Francia, que decía que American Psycho, es con mucho temor y mofándose. Muchos de esos temores los vamos a confirmar o los vamos a cambiar cuando se comiencen a saber quiénes van a acompañar en la labor de gobierno. Y eso es algo que vamos a estar viendo en los próximos días, todo este equipo que va a estar acompañando a Donald Trump. Yo solo quisiera hacerles una pregunta bastante rápida y concisa. ¿Creen que de esta elección y que el hecho de que Donald Trump va a ser el presidente de Estados Unidos por los próximos 4 años, hay algo positivo que se pueda rescatar? Así, muy rápidamente, porque tenemos que ir a un corte. Conciso que no me atrevería a decir nada. De igual forma. ¿Sí? Tal vez la sacudida que les dan a los liberales, ¿no? A los demócratas, a esa izquierda neoliberal que ha estado dominando el establishment político durante muchos años y que ha corrido hacia la derecha buena parte de las políticas públicas. Miguel, genera muchas expectativas en la gente sin empleo de Estados Unidos, ¿verdad? Y eso lo decía Bernie Sanders, que era el demócrata que derrotó a Hillary Clinton. O sea, Donald Trump se conectó con ese descontento de la gente. Y esa gente es la que votó por él y es la que tiene esperanzas. Carolina. Yo creo que a partir de esto, creo que los estados van a tener que comenzar a trabajar, los países de este lado de la región, para evitar
pues que continúen estos grandes flujos de migraciones y pues esperemos que esto sí ocurra. Bueno, seguramente vamos a tener que también permanecer a la expectativa de todo lo que suceda en Estados Unidos, que tiene efectos en nuestros países. Vamos a ir ahora a un corte comercial, pero cuando regresemos seguimos discutiendo acerca de una elección, pero más local.